Muy buenas tardes, Julio Montiel, y muy preocupado con esta triste noticia. 25,1%. Ibagué, segunda capital nacional del desempleo. Maldita sea, Guillermo Alfonso Jaramillo, el día que te escogieron alcalde de esta ciudad. ¿Cómo nos dejaste esta ciudad de mal? ¿Y cómo estamos, doctor Bejarano y Jorge Palacios, de mal de alguna parte de la clase dirigente empresarial gremial de nuestra ciudad? Qué triste esta noticia, qué triste lo que está pasando en Ibagué, qué triste que estén pendientes unos personajes de la foto peleando con la Secretaria de Desarrollo Económico de nuestra ciudad, que no se entienden con ella, sencillamente porque no le quiere dar protagonismo a unos pocos para sus intereses mezquinos de no contribuir al desarrollo del empresariado en general. Muy triste, doctor Bejarano, buenas tardes. Así es, Juan Pablo, muy triste y preocupado porque claramente lo que se viene es peor, porque el pico del COVID todavía no ha llegado en Colombia y en la ciudad de Ibagué, y lo que se indica es que a pesar de que se empiece a abrir la economía, si las cifras en las UCIs y en los temas hospitalarios se ponen críticos, pues nuevamente la economía va a cerrar. De tal manera que esto es el principio de una crisis muy profunda que se viene en términos económicos. Y usted hablaba del señor Guillermo Alfonso Jaramillo, y algunos dirán, pero es que esto no es culpa de Jaramillo, es el COVID. No, señores. La base y digamos el tejido social deteriorado que dejó el señor Jaramillo y el pésimo estado económico y de desempleo y de pobreza, porque en esos términos aumentó, pues fue lo que dejó Jaramillo, y claramente lo que hace el COVID y la crisis que estamos viviendo es empeorar mucho más las cosas. Ibagué no estaba preparada para esto porque Jaramillo dejó primero el desempleo en el segundo lugar y con una de las cifras más altas históricas en Colombia, en Ibagué. Segundo, en términos de pobreza monetaria, Ibagué echó para atrás en el cuatrienio Jaramillo y, como si fuera poco, dejó sobreendeudada la ciudad y amarrados muchos presupuestos, lo que hizo que la actual administración no pudiera reaccionar a tiempo, de tal manera que pues crítica la situación y esperemos también la respuesta de las autoridades departamentales y municipales ante esta crisis del desempleo, que es una crisis social profunda en la ciudad. Mi querido Jorge Enrique Palacio, muy buenas tardes. ¿Y qué tan inercial es la situación económica de Ibagué del gobierno de Guillermo Jaramillo y qué tanto depende del COVID-19? Activemos su micrófono, Jorge. Acá lo activo, no termina uno de acostumbrarse a esto, Juan. Pero como usted lo resalta y Eduardo, terriblemente la ciudad no estaba preparada para esto. Desafortunadamente el manejo económico tan terrible que tuvo la administración anterior dejó para que este cóctel perfecto, ahora completado con la cereza del COVID, se convirtiese en una de las peores emergencias económicas de la ciudad, del país, y evidentemente el mundo está atravesando esta crisis. Más de 5 millones de colombianos perdieron el empleo en el mes de abril. Ibagué, el 37,1% de los jóvenes hasta los 27 años no tienen oportunidades laborales. Día a día estamos viendo tristes titulares de cómo los restaurantes reconocidos de la ciudad van cerrando sus puertas. En el próximo espacio no vamos a tener mayor recuperación, porque como bien lo resaltó Eduardo arrancando su intervención, el pico apenas viene, Juan Pablo, apenas viene. Aquí es una ciudad que no tiene ninguna naturaleza industrial, depende en gran parte del comercio, y el comercio a duras penas está en un proceso de reactivación. Y para completar, el gobierno nacional decreta ayer un ejercicio en el cual dice a la gente salga, pero quédese también en la casa. Es un acto muy cuestionable que ha tenido toda serie de interpretaciones y repercusiones, porque el mismo gobierno es consciente de la bomba social que se avecina y de cierta forma lo está trasladando a los mandatarios regionales para que ellos también enfrenten. Estamos en una situación bastante compleja, Juan Pablo, que tiende a agravarse. Tengo información que en la ciudad se estaba esperando que en este boletín estuviese por cerca del 31% del empleo y el desempleo, y pues lastimosamente Ibagué se prepara para un escenario cada vez más adverso, más difícil, y como usted lo resalta, con empresarios que no tienen la conciencia clara sobre sus responsabilidades, sobre esta debacle, y que están colinchados del gobierno nacional, como lo dijo la doctora Marta Lucía Ramírez en alguna frase, y triste frase célebre, atenidos a lo que haga el gobierno nacional con ellos. Doctor Bejarano, el próximo lunes va a hablar con nosotros la doctora Susana Puerto, es especialista en empleo juvenil
de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, porque la generación entre 15 y 24 años se ha declarado como la generación confinada, la generación que está sufriendo el triple impacto de la pandemia. Destruyó sus empleos, su educación y pone obstáculos para los que quieren incorporarse en la vida laboral. Y veo con tristeza que Ibagué sigue liderando el empleo juvenil, el desempleo juvenil nacional, con una impresionante tasa del 37,7%, una ciudad donde los jóvenes aún no tienen oportunidades y donde los que tenían las oportunidades eran los señores foráneos que venían a coger los votos para la campaña petrista a la presidencia de la República, como todos lo sabíamos. Qué malditos los que le hicieron este daño a Ibagué. Pues Juan Pablo, este es un tema que viene también de tiempo atrás, ¿no? No nos llamemos a engaños o que ahora no vengan aquí los analistas de cafetín a decir que no, que esto es del COVID y tal. No, señores, en el cuatrenio pasado, si usted mira las cifras del DANE, del desempleo juvenil, se deterioró el tejido empresarial y el tejido o el panorama laboral para las personas en ese rango de edad. Está medido por el DANE, estas no son impresiones de Eduardo Bejarano, de Ecos del Conveima, sino ahí están las cifras. Y yo invitaría a los oyentes a que se metan, escudriñen las cifras para que ustedes mismos comprueben el profundo daño que se le hizo en el cuatrenio pasado a la ciudad de Ibagué. Hoy estamos pagando las consecuencias de la falta de políticas públicas, las consecuencias de la corrupción, las consecuencias de haberse traído cientos y cientos de contratistas desde Bogotá, cuando aquí en la ciudad de Ibagué había personas que podían emprender y podían hacer la tarea. Y también hay que decirlo, ahorita también hay que analizar en esta triste coyuntura el papel de, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Ibagué, porque claramente esperamos que este 25,1% de desempleo sea el campanazo que necesitaba la Cámara para despertar, porque es que se le han pasado en fotos y en webinars y en carticas y cosas, pero no hemos visto cosas realmente contundentes. Me entero que Brian Bulla, que no entiendo por qué no se comunica conmigo, está discutiendo y tiene diferencias con la doctora Diana Sofía Segura, la secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué. No sé si Jorge Enrique sabe algo sobre el particular, pero hay diferencias entre la Cámara y la Secretaría, porque la Secretaría de Desarrollo lo que quiere es que todos los gremios tengan importancia, todos deben colaborar y coadyuvar con este tema, pero es que desde el tema de los protocolos de bioseguridad, desde el tema de los permisos que se necesitan para las empresas, no hay feeling allí entre Cámara de Comercio y Secretaría de Desarrollo Económico, a tal punto que no sabemos si Brian Bulla no quiera trabajar con Diana Sofía Segura, doctor Jorge. Bueno, pues sería muy lastimoso para la ciudad. Yo creo que los nombramientos que más expectativas genera para la ciudad en la actual coyuntura es el de Diana Sofía, una mujer totalmente estructurada, muy capaz, muy planificadora, muy estratégica. Yo creo que ya darle toda la orientación y el conocimiento que tiene en prospectiva a la administración, y sin lugar a dudas ella tiene un marcado liderazgo. Yo creo que no es hora de protagonismos mezquinos, Juan Pablo, véngase donde se venga. Este es el momento más crítico que estamos viendo en nuestra historia reciente en la ciudad, no solamente por la coyuntura del COVID, sino la emergencia económica que está en ciernes y que va a llegar a unos niveles que jamás esperábamos. El 10% del Producto Interno Bruto del país ha sido invertido en la atención de la pandemia en estos 3 meses. Y lo más triste y preocupante es lo que se viene, para lo que sin lugar a dudas no estamos preparados. No es el momento de protagonismos mezquinos, venga de donde venga, Juan Pablo. Adelante, Julio. Juan Pablo, hay unas cifras que quiero entregar acá del informe del DANE que son buenas para analizarlas. Tiene que ver con las personas que hasta el trimestre móvil enero, febrero, marzo tenían su trabajo. Tenían 218,000 personas en empleo, según el DANE. Recordemos que estas personas que tiene el DANE ahí en esa cifra siempre no son las que trabajan los 30 días del mes, sino son personas que trabajaron 1, 2, 3, 4, 5 horas la semana en el reporte. Según el DANE, en el cambio de trimestre móvil, se perdieron en Ibagué 30,000 empleos. Juan Pablo, teníamos 280,000 ocupados,
y pasamos a tener 180.000 ocupados, 30.000 empleos. Pero aquí hay otro tema que desde el análisis del trimestre móvil anterior que hemos venido realizando con Eduardo Bejarano y Jorge Enrique Palacios nos ha llamado la atención. Es el tema del rango de inactivos. La gente que perdió su empleo, a muchos los mandaron al rango de inactivos porque pues usted encerrado en su casa en cuarentena no puede salir a buscar empleo. Los inactivos en Ibagué subieron de 177.000 en el último trimestre móvil a 195.000, lo que quiere decir que subieron 18.000 personas al rango de inactividad, lo que quiere decir que esos 30.000 que reporta el DANE, más una porción de estos inactivos, podríamos estar diciendo que en Ibagué más de 40.000 personas perdieron su trabajo, según el reporte del DANE. Y otro dato que le quería entregar a esta hora del mediodía, señor. ¿Cuántos desempleados oficialmente aparecen en el DANE hoy en Ibagué? Juan Pablo, extrañamente el DANE hoy no presenta para las ciudades, en las áreas metropolitanas, cuántas personas están en el rango de cesantes. Viene esa columna de rango de cesantes, viene, llamémoslo así, números, y en el rango de las ramas de cesantes de las áreas metropolitanas presentan solo hasta el trimestre móvil octubre, noviembre, diciembre. No sé por qué, si fue un error de digitación o fue que... En el pasado había 41.000, ¿no? No lo, sí, no lo recuerdo, Juan Pablo, pero por eso las cifras que le di. Teníamos 218.000 ocupados, pasamos a tener... Usted me lo analiza es en términos de ocupados, ¿no? Sí, claro. El DANE sí, lo considera. Pero lo que quiere decir, doctor Eduardo, no sé si estoy mal. Eso es un maquillaje, don Julio. Sí, claro. Déjeme le explico claramente que ese es un maquillaje que hace el DANE, porque donde muestre que todos esos 18.000 que parquearon temporalmente en inactivos, si los ponen en desempleados, y estaríamos hablando de una cifra casi del 40% del desempleo en la ciudad de Ibagué. Digamos, abuelo de pájaro el análisis, de tal suerte que obviamente la situación es mucho más grave de la del tal 25% que está mostrando hoy las cifras del DANE. Entonces, si las cifras se depuraran, se sinceraran, estaríamos hablando de un tema mucho más grave del que hoy se está mostrando. Sí, y quiero entregarle otra cifra, y es comparando lo que ustedes siempre me han manifestado, es el mismo trimestre móvil del año anterior. El trimestre móvil, febrero, marzo, abril del año anterior, teníamos un desempleo del 16,8%. Lo que quiere decir, o lo que refleja, es que comparando con el trimestre móvil anterior, subimos 8,3% el desempleo. Doctor Jorge. No, pues dramático, y tenga la menor duda, Julio, que se trata, como lo resalta Eduardo, de otra forma menos drástica de presentar las cifras. Es indiscutible que esto es una tragedia lo que estamos viviendo hoy en Ibagué, y es más triste aún pensar lo que se viene, porque desafortunadamente estos procesos de reactivación que viene dando el gobierno en medio del crecimiento de la pandemia van a generar una serie de situaciones totalmente inciertas. En los panoramas de crisis, el peor escenario que se puede generar es el principio del cual se parte toda la planeación estratégica. Y creo que los gobernantes, los mismos empresarios, las fuerzas vivas de la ciudad tienen que estar contemplando esas diversas situaciones. Nosotros tenemos una situación afortunada en Colombia en las medidas que se tomó el gobierno para preparar a la ciudadanía en esos términos de afectaciones en la salud. Pero hemos visto cómo el mismo ministro de Salud ha dicho que 3 meses después que arrancó esto, el sistema de salud en Colombia sigue siendo paupérrimo en cuanto a las unidades de cuidados intensivos y pues con el agravante de la crisis económica que estamos atravesando. Creo que los gobiernos, los planes de desarrollo que están siendo aprobados deben contemplar determinaciones profundas en materia de reactivación económica, porque indiscutiblemente lo prioritario en ese escenario que se viene, en esa bomba social que se está poco a poco activando, va a ser la situación de emergencia. Acá los grandes proyectos de infraestructura, las grandes megaobras, las grandes transformaciones que estaban pensadas para las ciudades, yo creo que eso va a tener que esperar mucho tiempo. La emergencia que se nos viene, este es un gran campanazo de alerta y Dios no permita a Juan Pablo y Eduardo y a todos los oyentes de Ecos del Conveima que se nos combine con situaciones tan críticas como las que está viviendo Brasil en este instante, como lo que está viviendo Perú, como lo que pasó Ecuador. El tema viene creciendo y tenemos que estar preparados para lo peor, como ya estas cifras tan dramáticas nos lo están mostrando. Esta mañana dijo Jorge Bolívar, de corazón, lo siento que lo dijo así, el secretario de Salud encargado del departamento, que todo el mundo se iba a contagiar, ¿sí? Y que finalmente acá había que era ya resignarnos y prácticamente
esperar lo que iba a suceder, que 80% de las personas, como lo dicen las estadísticas, asintomáticas, y el 20%, quién sabe qué va a pasar. Ojalá pues los pronósticos y vaticinios del doctor Bolívar no sucedan y que, como lo hemos dicho en muchos programas en Ecos del Conveima, Jorge Enrique, la gente así haya una cuarentena ahora aparentemente obligatoria, pero inteligente, porque se reabre la productividad, no sea mortal como lo que usted está acotando de Brasil, porque la curva aún lineal no está totalmente aplanada, sigue creciendo. Estamos en los días en que más casos se está encontrando. Afortunadamente también tiene que ver porque se están haciendo muchas más pruebas COVID que cuando comenzó la misma, pero en solo el mes de mayo los casos en Colombia se duplicaron y hoy pasamos de 25.000. Y Juan Pablo, es que la verdad lo peor está por venir. Y pues ese es el escenario. Mientras en Brasil... El matemático que pronosticó que iba a haber 50.000 casos COVID en Colombia de la Javeriana estaba atinado, porque él le apostó a 2.000 muertes en Colombia, ¿no? En ese momento nos aterrorizábamos de pensar. Juan Pablo, es que estamos hoy cada día a una cifra de entre 1.000 y 1.200 personas. A 30 de junio vamos a tener los 50.000. Exacto, pero doctor Bejarano, para no desviarnos del tema del desarrollo económico por seguir hablando de la calamitosa situación del COVID, yo recuerdo que usted lideró desde el Mintrabajo y también como asesor del Gobierno Nacional una propuesta para hacer teletrabajo en Ibagué. No le pusieron cuidado las autoridades gremiales ni municipales para que se diera lo que hoy por hoy necesita Ibagué. Hoy necesitamos lo que estamos haciendo entre nosotros y lo que están haciendo miles de personas, teletrabajar pero seguir con vida productiva. Así es, lo que pasa es que la gente no entendió en su momento el impacto de este tema del teletrabajo y yo promoví incluir a Ibagué dentro de las ciudades que el gobierno tenía en el radar para el tema de teletrabajo. Firmamos el pacto del teletrabajo hace 5 años en Ibagué con la administración de Luis H. Rodríguez, muy a pesar de mis profundas diferencias y las críticas que yo le hice a ese gobierno. No pasó nada, después llegó el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, dejó el tema del teletrabajo en su plan de desarrollo. Como tantos otros temas, pues simplemente un saludo a la bandera, porque no hicieron absolutamente nada en términos de llevar a cabo o implementar esta política pública. Y hoy tenemos la situación que tenemos. Si Ibagué se hubiera preparado en términos de teletrabajo, hoy muchos de los que están casi que obligados a volver a sus oficinas o a sus puestos de trabajo podrían seguir por muchos meses implementando de una manera organizada y apegada a la ley el tema de teletrabajo, pero fíjese usted que la falta de visión de estos gobernantes nos llevó a esta encrucijada. Doctor Jorge Palacios, lo ha dicho Eduardo Bejarano y lo hemos dicho en muchos programas, y varios analistas expertos económicos aseguran que si no es a través de la inversión privada nacional o extranjera, el Estado es el llamado a reactivar la economía del país, del departamento o en este caso de la ciudad de Ibagué. El gasto público es absolutamente fundamental para que se dé una reactivación económica, contratando a los de aquí, que gobernador y alcalde, como lo están haciendo actualmente, contraten a los de aquí, pero han sido muy criticados Andrés Hurtado y Ricardo Orozco por sendos empréstitos que están, el primero de Orozco aprobado, el segundo prácticamente casi aprobado, el plan de desarrollo de Orozco aprobado, el plan de Hurtado acaba de ser aprobado en el Consejo de Ibagué, pero algunos sectores de oposición creen, incluyendo el mismo doctor Ferro en Ibagué, más no lo hacen en gobernación, que el tema del gasto público debió orientarse más hacia el campo, hacia la microempresa y no hacia obras civiles. Dicen ellos que más hacia salud, más hacia desarrollo económico y no necesariamente hacia las obras civiles. ¿Usted qué piensa sobre esta tesis de algunos de estos señores, de los cuales muchos de ellos callaban en la administración anterior? Bueno, Juan, yo creo que ahorita todas las voces son autorizadas en el sentido de que saben cómo está el gobierno nacional y que es impensable en el rango de la emergencia y lo que se avecina, atender la pandemia con recursos propios para todas las regiones. Todas las ciudades del país, todos los municipios están viendo cómo se endeudan de cualquier forma para atender esto. La caída de los impuestos, el escenario de las regalías de las cuales viven los departamentos, la falta de un ejercicio en el cual las propias rentas departamentales y municipales se ven seriamente comprometidas, los dejan un sin salida y un enigma completo a las administraciones.
Los planes de desarrollo que están aterrizando en este instante, con ese enfoque en el cual el gobierno nacional les dijo, tienen que prever un escenario post-COVID, pues también es bastante complejo porque todavía no conocemos la dinámica de hacia dónde vamos. El principal principio de incertidumbre, Juan Pablo, es no tener certeza clara sobre las afectaciones en la salud y en la vida de la gente, que es lo más prioritario por encima de cualquier otra circunstancia, obligaría a que tengamos que repensar las obras de cemento. Yo en parte comparto ese planteamiento que hacen, no solo desde la perspectiva de oposición, sino una perspectiva social, que es la emergencia que se nos avecina. Sin embargo, sí hemos visto que los mecanismos de activación económica que pretenden las administraciones están basadas en los modelos de generación de trabajo y de riqueza que pueden generar esas obras públicas. Hay pues desde interpretaciones, pero yo sí quisiera ver más allá de la oposición que hacen algunas personas, viéndolos, ayudando a gestionar también, porque es que tenemos que ver los escenarios de cooperación internacional, tenemos que ver todas las fórmulas posibles para echarnos la mano en medio de esta crisis tan aberrante y tan deprimente, Juan Pablo, que se complica día tras día. Pero Jorge, entonces, ¿Ricardo Orozco sí escucha a la oposición? Pues la verdad es que como vemos ahora a Ferro hablando acá ese tipo de cosas, pero él hace parte activa de la asamblea con el hermano, pues deberían hacer ese tipo de proposiciones allá para que sean incluidas. El escenario de debate es allá al interior de los organismos del Pero Jorge, Ricardo criticó fue a Hurtado, ¿no? Pero no criticó a Orozco, ¿no? O sea, vaya paradoja, ¿no? Está como el Reyes. Diputado Reyes, sí, el pirata, que ve con un ojo, entonces solo veía a la administración de Barreto, pero la de Jaramillo. No, pero Reyes aceptó, ¿no? Pero Reyes aceptó esta semana que Jaramillo también era culpable de la situación y él quería endilgarle a Barreto. Ahí por los laditos, para no pegarle al jefe. En todo caso, mire. Como cuando le preguntaban a Petro por Maduro. Exacto, haciendo ya sabe el qué. Sí. El que sabemos. Pero vea, en términos de los planes de desarrollo, yo creo dos cosas. Yo no estoy de acuerdo de esos analistas políticos o los concejales y todos que hoy critican, porque pues yo hasta ahora no los he visto siendo ni emprendedores, ni empresarios, ni escribiendo columnas económicas, ni formados en eso. Entonces hablan por hablar y por hacer oposición sin mayor argumento. Y segundo, yo sí creo que es muy importante alinear esos planes de desarrollo en lo que se pueda con lo que está haciendo el gobierno nacional. Y ahí el tema del cemento y de la obra sí es importante, por varias razones. Primero, usted ha visto que en términos del gobierno nacional, una de las estrategias es reactivar la construcción, y por eso están ofreciendo nuevamente, se van a habilitar subsidios a cierto tipo de viviendas. Ya lo anunció el ministro de Hacienda y el ministro de Vivienda. Ahí hay un importante tema, pero eso debe apalancarse también con vías, con temas de infraestructura de acueducto, porque si no, el que no tenga eso, los constructores no van a venir a Ibagué, el que les ofrezca las condiciones se van para otro lado. Entonces hoy sí creo que es muy importante el tema de las obras de infraestructura para dinamizar la economía, y es más, hay experimentos o experiencias en otras partes del país, se ha hecho en Bogotá con éxito en el pasado, donde hay una cosa que se llama gestión compartida. Entonces, si van a arreglar muchas vías en los barrios, no contraten a un gran empresario. ¿Por qué no empezar a que la gente empiece a trabajar en la propia construcción de ese tipo de vías? Lo hizo Cemex en el pasado. Eso no es algo que hay que inventarse. Hay otro tema en reactivación económica, y es los incentivos que está dando el decreto nacional del presidente Duque sobre estímulos en impuestos y sanciones. Ya lo dijo Leopoldo Alfonso y lo sacamos como noticia en Ecos del Conveima, que en la alcaldía de Ibagué lo van a aplicar. Doctor Palacios, estamos ansiosos de que también en la gobernación del Tolima se apliquen estos alivios para reactivar también a los morosos. Bueno, pero por supuesto, Juan, yo creo que cualquier alivio. Ayer estuve pendiente de la sesión que hicieron conjunto con las empresas de servicios públicos, aunque no se llegó a una solución tácita, porque es evidente que el consumo se ha disparado, la gente en la casa es claro que el consumo tiene que dispararse. Esas empresas también tienen una enorme responsabilidad social y están pasando absolutamente de agache, Juan, absolutamente. El tema tarifario, este es un tema tan complejo que estamos atravesando en el país, que tiene que generarse una economía de escala acorde a lo que está ocurriendo. No es posible que en estos ejercicios estén enriqueciendo de la forma que lo están haciendo en los sectores económicos, mientras la gran mayoría de colombianos estamos en una economía de recesión.
Ahí tiene que existir un balance y el llamado que hicieron los mandatarios ayer de forma conjunta es a que ellos examinen dentro de sus esquemas tarifarios cualquier alivio que pueda generarse, que no sea necesariamente la financiación expresa a 36 meses como lo propuso Celsia o Alcanos en algún momento, porque eso no es ninguna ayuda para la gente en definitiva. Es un tema social, es un tema que tienen que disponerse incluso desde el propio gobierno nacional, porque esto se está convirtiendo en otra pandemia, la pandemia de afectaciones económicas entre los servicios públicos para la gente que cada día tiene menos recursos y menos poder adquisitivo. Bueno. Se necesita urgentemente, doctor Bejarano, que Ibagué se hace una zona económica, social y especial, algo que tampoco desde el pasado se ha podido gestar en Ibagué. Yo sé que con el COVID-19 seguramente vamos a tener que esperar otros 2 años lo del sistema estratégico que con Jorge Palacios desde el 2012 Jean-Philippe Penny nos dijo que el COMPES iba porque iba de la movilidad y hoy, 8 años después, no va porque no va y tampoco va a ir este año. Pero Hurtado tiene que tener la capacidad de generar la confianza necesaria para que los inversionistas vuelvan a Ibagué. Hay que hacer no solamente el tema de las exenciones, que por cierto son bastante discutibles, porque hay gente que llega porque necesita de vender más, pero hay industrias que se han ido de Ibagué que evidentemente sí podrían llegar a Ibagué. Pero ¿qué me dice de las famosas APP, las que usted tanto critica en Facebook con sus detractores sobre las 10 APP del gobierno pasado? ¿Por qué no pensar en que se haga un gran acuerdo para que los empresarios tengan cierre financiero de algunas de esas grandes obras que llevamos hablando 20 años y que no se han hecho? Eduardo. Juan Pablo. Pues mire, Juan Pablo, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo importante es empezar ya a organizar. ¿Saco el papel y lápiz? ¿Saco el papel y lápiz para la clase? Saque el papel, de reactivación económica. No, pero sí creo que hay muchas cosas que se tienen que empezar a gestar desde ya, las famosas APPs y todo eso, porque a pesar de la crisis hay muchos sectores que tienen capital y ese capital va a empezar a buscar a ver hacia dónde se va, a dónde se invierte, máximo si miramos el escenario de China y la confrontación con los Estados Unidos, que claramente va a hacer que muchas empresas salgan de China y busquen escenarios en donde la mano de obra y la flexibilidad laboral sea la adecuada. Y obviamente pues Colombia podría ser uno de esos destinos. Entonces yo creo que no hay que mirar simplemente nuestro contexto, hay que mirar más allá de Chicoral, para decirlo de un tema, ponerlo coloquialmente. Pero Bejarano, usted que es tan inteligente en este tema de economía, que no solo se dedica a hablar con el señor Gutiérrez y todos estos sujetos resentidos sociales, a los gamines, sino que usted les hace un decálogo. ¿Por qué no me hace un decálogo de 10 puntos para reactivar la economía de Ibagué? ¿Sí? ¿No es capaz? Extensión de uno. Yo le ayudo, hagámoslo entre los tres. Bueno, hagamos papel y lápiz, Bulla y Arias. Papel y lápiz. 1. Mire, primero diría temas de impuestos. Hay que empezar por el tema de los impuestos. Revisar la estructura impositiva de la ciudad de Ibagué y ver qué tipo de impuestos y qué tipo de gravámenes están desbalanceados en relación con otras ciudades y cuáles podrían, flexibilizarse para promover la llegada de nuevos capitales. Eso es lo primero. Segundo, pero muy bien analizados esos impuestos, porque no pueden ser generales. Eso no es preferiblemente para industria que para comercio. Es lo que dicen algunos analistas. Por ejemplo, lo de la zona franca. Hay muchas cosas. Hay que mirar qué tipo de impuestos, porque es que vuelvo y le digo, si usted baja los impuestos y los deja en una tarifa que va a quedar superior a otras ciudades, pues el empresario va por otro lado. Perfecto. Entonces que Hurtado se ponga a trabajar con Leopoldo Alfonso en exenciones de impuestos, pero que de verdad sirvan, no como las de Chucho Botero, que eran bien intencionadas, pero que Juan Espinosa en su momento demostró que no servían, pero no porque las exenciones no sean buenas per se, sino porque no se controló el empleo. Segundo, doctor Bejarano. Segundo, servicios públicos. Bájale la tarifa a Celsia en Ibagué, por ejemplo. Bueno, uno de los condicionantes para los empresarios es el costo de los servicios públicos. Entonces, si usted encuentra que en Ibagué los servicios de electricidad, por ejemplo, o de otros servicios son más altos que en otras ciudades del país, pues claramente en el esquema de costos de un empresario, eso también pesa. Entonces, sería otro tema, ser eficientes en servicios públicos. Energía. Eso pasa
por garantizar el suministro de agua. Y eso también, pues, gracias, hay que darle otra vez al señor Jaramillo, que nos dejó ya eso tirado, desfinanciado, y claro que lo inauguró, ¿no? Pero Ustedes ¿por qué su recordarán. fijación con Jaramillo? Otra vez No, Jaramillo. porque es Ya que, no estamos hablando de Jaramillo. la gente no ha entendido el perverso efecto, ese fue como un pre-COVID, para ponerlo en esos términos, pero bueno, ese sería el segundo punto. Tercer punto, que también importa al inversionista, y al inversionista al que va a invertir en vivienda o al que va por una fábrica, la seguridad. Ibagué y muchas ciudades pueden ver una elevada tasa de criminalidad como consecuencia del COVID. Ya se está viendo en la ciudad de Bogotá, en muchas partes los zampones han salido ya a la calle, ya no se siguieron resguardando. No los de cuello blanco, ¿no? Los otros. No, esos siguen por ahí, esos siguen tranquilos. No, los zampones de cuchillo, pistola, los matones de calle. Okay. Entonces es muy importante que las políticas públicas en materia de seguridad sean serias, coherentes, financiadas y que den la garantía, pues, claramente de... Bueno, lo voy a dejar hasta el punto 4. Punto 4, las APP, bueno, asociaciones público-privadas. Hagámoslo hasta el 5, las 4, las APPs, unas APPs, pero no faraónicas ni soñadoras, sino qué necesita Ibagué hoy y quién estaría dispuesto a hacer una inversión. Obviamente con una contraprestación. ¿Cuáles le gusta a usted? ¿Cuáles le gusta a usted? Tendría que analizar, me parece que no sería responsable ahorita. Central de Abastos, pero Central de Abastos. Hay que mirarlo, entre otras cosas porque eso, Juan Pablo, dinamiza la economía. Cualquier tipo de infraestructura que se haga en la ciudad, pues genera empleo, y creo que es la coyuntura para promover ese tipo de cosas. Lo importante y por último, perfecto. Por último, el gasto público. El gasto público debe reorientarse a actividades que demanden mano de obra, calificada y no calificada. Aquí no vamos a discriminar. O sea, ¿usted sí está de acuerdo que Hurtado coja de los 105 mil millones, 40 mil millones y se los meta ya a la 60 con quinta? Yo estoy de acuerdo, pues no de pronto la 60 con quinta, digamos, ahí, bueno, pero yo lo que creo es que puede haber infraestructura que genera mayor mano de obra. Eso es lo que se necesita ahora. La mano de obra, eso genera coberturas en seguridad social y genera un ingreso para mantener a las familias. Ahora dejémosle 5 puntos más a Jorge Enrique Palacios y Jorge Enrique, usted y yo hemos analizado desde hace más de 4 años, cuando estaba Luis Alfredo Huertas en la presidencia de la Cámara, y todavía no hay agencia de promoción de inversión en Ibagué. Esa agencia de promoción es necesario y urgente crearla, pero no puede ser solamente que la gobernación del Tolima le meta plata para que la sostenga, sino que eso se vuelva autosostenible, que no se nos vuelva como Ibagué Negocios y Moda, que no se nos vuelva como el Festival Folclórico. No, señor, esto no es para burócratas, esto es para conseguir plata para inversión extranjera y nacional nueva en Ibagué. Sí, es que en medio de esta coyuntura, Juan, yo creo que los grandes rajados en materia de búsqueda de soluciones y se han convertido en gran parte del problema, justamente el núcleo empresarial, quien debería estar liderando gran parte de esta reactivación económica. No, ellos se convirtieron en gran parte del problema, y esa falta de visión, esa falta Acuérdese que a usted le dijo Huertas que el desempleo no lo miraba la Cámara. ¿Recuerda que le dijo? Exactamente, sí, que eso no era culpa de él y que para que la competitividad no tenía nada que ver en materia de competitividad, que no era responsabilidad de la Cámara. Y esos eran los presidentes ejecutivos que había en la Cámara, Juan Pablo. Lastimosamente, tenemos que ver que ellos se han vuelto, evidentemente por la naturaleza misma de los negocios y la naturaleza que hay en Ibagué, particularmente donde el 40% de la economía se mueve a través del comercio, se tienen que generar unos estímulos. Esto no se va a transformar de la noche a la mañana, Juan. Eso va a ser bastante complejo de mirar cómo se va a recomponer, porque hoy poco a poco cada sector de la economía que se viene reactivando tiene cualquier cantidad de inversiones que dificultan aún más su operación. Mucha gente, por hablar solo de un sector, por ejemplo, de los restaurantes, el tema de los domicilios, el tema de la bioseguridad, el tema de los empaques, todo eso incrementa también los costos de operación, lo que hace que sea cada vez más competitivo, más difícil para ellos. Jorge Enrique, estamos haciendo una recapitulación así fácil, rápida, en este epílogo del análisis en Econoticias del drama social del desempleo en Ibagué. Ya ha dicho Eduardo Bejarano, revisión de impuestos. Segundo, revisión de servicios públicos, lo que está haciendo Hurtado, de analizar matemáticamente los números, eso me parece excelente. Seguridad, promover las asociaciones público-privadas. Desde hace 4 años estamos hablando de las APP de nuevo y nunca se hizo nada.
Quinto, reorientar y subir el gasto público a obras que generen empleos masivos. Sexto, la Agencia de Promoción de Inversión de Ibagué. ¿Qué le parece si hablamos de la pertinencia de la educación superior en Ibagué como un séptimo punto? Porque ese es un muchos de tema que los hemos cuestionado profesionales muchamente. se van de Ibagué porque aquí no hay trabajo. Sí, es que esa es la verdad, Juan Pablo. El mercado, las carreras y la oferta educativa de la ciudad es totalmente contraria a la vocación naturaleza económica de la región. Generamos sobreproducción de abogados, de periodistas, de muchos otros escenarios que no tienen que ver con la naturaleza productiva. La academia tiene una gran responsabilidad. Entonces, como usted lo señala, Juan, el tema académico es fundamental. Y a eso súmele un ejercicio que viene teniendo éxito en algunas regiones del mundo y en la propia Colombia. Se llama la economía colaborativa, Juan. Esta crisis nos está enseñando que no solamente la extrema dependencia que tenemos del ingreso se está convirtiendo en un acto casi que suicida para muchas economías que dependen de eso, y hemos visto cómo propias regiones están gestionando economía de trueque, lo que hacían los abuelos antaño para generar movimientos económicos. Ya hay gobernaciones, como lo están adelantando, por ejemplo, en Valle del Cauca, en Cauca, Nariño, que están haciendo ferias de economía colaborativa. Cada quien, dependiendo de su actividad económica, genera una interrelación que puede generar algún movimiento y algún beneficio más allá del dinero. ¿Eso es lo que se conoce como el crowdfunding? No, crowdfunding es para recoger recursos. Economía colaborativa es yo pongo una papa, usted pone una yuca, lo intercambiamos y cada uno sale beneficiado del ejercicio que están haciendo. Como los Eso se puede hacer a través de escenarios virtuales, teletrabajo. Juan Pablo, el tema del teletrabajo es bastante bueno en el ejercicio ahora que obliga a la gente a quedarse de su casa. Ha tenido muchas controversias sobre lo que viene ocurriendo ahora, que se casi que convierte en un esclavismo moderno. Los jefes piensan que pueden llamar a sus empleados a determinada hora, etcétera, y contrario a lo que se ha presentado en algunas otras regiones en el beneficio de la salud, el teletrabajo incide directamente en la generación de menos empleos de lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Le voy a colocar un comparativo. General Motors a nivel mundial tiene 250.000 empleos y produce una generación de riqueza de 200.000 millones de dólares al año. Facebook, una empresa de tecnología, tiene tan solo 50.000 empleados en el mundo, es decir, la quinta parte de General Motors, y produce 1 billón al año en riqueza. Es decir, la incidencia directa de escenarios tecnológicos no mejora la capacidad de empleos de las regiones, sino al contrario lo dificulta. Acá tiene que haber un balance perfecto. Para usted, teletrabajo es uno de los ítems en los que debe trabajar la alcaldía de Ibagué. ¿Sí? Sí, indiscutiblemente Eduardo, es bueno, ¿usted por qué no asesora al alcalde con ese tema? Pero no cobre, hágalo sin costo, por amor a la ciudad. Pues es que ya me ofrecí así como todos, sí, necesitamos hacer eso. Mire, Juan, en este momento tenemos que trabajar todos, si no la ciudad se hunde. Deje hablar Acá no Eduardo, tenemos que estar en lamentaciones, ni tenemos que estar echando culpas, ni tenemos que estar no dejando trabajar a las administraciones. Que la gente no entiende, Juan, que como si el fracaso de la administración fuese el fracaso de todos. Acá hay tanta mezquindad y tanta ruindad en muchos de los políticos. La crítica es buena reflexiva, no esa crítica que quiere ver presos a los gobernantes, ¿no cree? No, y es que se la pagan eso. Miren, las actuaciones irregulares hay que denunciarlas y eso lo comparto plenamente y hay que hacerlo en todos los escenarios. Pero llegar a ese nivel de interferencia en el cual están pensando en el próximo mandato, avisorando lo que puede ser una revocatoria, no dejándolo trabajar, denunciando cada una de esas actuaciones, lo único que está haciendo es no dejando articular el organismo del Estado. Y eso, al contrario de lo que ellos piensan, lo único que hace es agravar la situación. Bueno, tenemos un Estado inactivo en la actualidad porque gracias a esos opositores que primero denuncian, óigase bien el tema como actúan, primero denuncian, arman el escándalo nacional, controvierten, arman la tragedia y luego preguntan y se informan de cómo están los procesos, que es lo primero que deberían haber hecho. A ese nivel de mezquindad hemos llegado en Ibagué y es un nivel perverso. Bueno. Triste que estemos en ese punto donde deberíamos estar unidos, llegando a ese nivel tan bajo como ha llegado a algunos sectores de oposición en los actuales gobiernos. Bueno, Eduardo asesora el teletrabajo. Yo con el mayor gusto a la gobernación y a la alcaldía de Ibagué en lo que les pueda servir. No, ahí no estoy. Como dice el señor Gutiérrez, que usted está esperando a que Rubén Darío Rodríguez le ordene una corbata con Orozco. No, pero usted me pone a todos gamines jaramillistas. Yo los atiendo en las redes y porque me da pesar también porque es gente sin formación y realmente muy mediocre, pero bueno, no importa. Yo con el mayor gusto y aquí públicamente se lo digo. Me ofrezco de manera gratuita
a asesorar y acompañar Ok, el tema del teletrabajo para revisar qué se está haciendo y para generar una especie de modelo que sea viable a futuro. muy Y lo hago con interesante. el mayor gusto. Muy interesante hacerle saber eso a nuestros gobernantes. Jorge Enrique, otro punto clave de Ibagué, la vocación turística y musical de Ibagué. Si Hurtado y Orozco potencian nuestros atractivos de la música, de la naturaleza, del Nevado del Tolima, de todos nuestros atractivos que tienen que ver con el panóptico y lo vuelven economía naranja, y no dejamos que nuestros artistas aguanten hambre, sino que hacemos esa cadena de valor, allí podemos potenciar el turismo. Pero el turismo no se potencia poniendo al señor Edgar Rodríguez a asesorar de nuevo el Festival Folclórico Colombiano. El turismo se potencia es creando una corporación que le pueden poner el nombre que quieran. Si no le quieren poner San Juan, que no le pongan el nombre de San Juan, pero que sea manejada también por privados, no entidades que estén pelechando del recurso público la economía. Mire lo de la Feria de los Negocios y la Moda, muy bonito por el turismo, muy bueno por la gente que llega, pero usted y yo le demostramos a la opinión pública que los empleos del sector textil no crecen como deberían crecer. Precisamente por eso, después de que el señor Aranda manejó supremamente mal la Feria de los Negocios y Moda y que Javier Zuleta no pudo desmentirlo a usted en el sentido de que no ha habido manejos transparentes en Cormoda, mire lo que ha pasado con este sector tan deprimido hoy en Colombia. Bueno, Juan, sí, todo lo que usted muestra es todo lo que hay que cambiar justamente. Y las crisis tienen que enseñarnos eso. Hay un principio máximo de Peter Drucker, uno de los padres del mercadeo, que dicen que si uno no tiene una cualidad competitiva que le permita sostenerse en el mercado, mejor no compita. Nosotros durante décadas hemos insistido en esa vocación que hemos ido perdiendo en el tema textil-confección de Ibagué, que lastimosamente, y eso es una pelea que tenemos perdido los colombianos desde hace mucho tiempo, con el tema de las importaciones y los empleos y la dependencia extrema de estos sectores, en los cuales obviamente nos vemos afectados por el tema de China. Eso es un tema macro, global, la gente es un factor económico, y pese a que nosotros queremos defender lo nuestro, en estas economías de recesión es cada vez más complejo. Nosotros tenemos que redefinir como ibaguereños, como tolimenses, verdaderamente cuál es nuestra verdadera vocación productiva. Esos ejes que alguna vez estaban pintados por allá en la visión Tolima 2025, que se quedaron articulados y lastimosamente no tuvieron el protagonismo ni el encadenamiento para llegar y visionarlos. Y hoy no estaríamos viviendo esta crisis tan terrible a nivel económico si lo hubiésemos hecho. Pero lastimosamente no fue así, Juan. Y gran parte de eso la tienen los líderes gremiales que hemos tenido, los propios gobernantes que no supieron encauzarnos y evidentemente la ciudadanía que como borregos esperamos a que llegásemos a una situación de estas y hoy en día no sepamos exactamente cuál es el camino. Bueno, Julio, es muy difícil, Juan Pablo, muy difícil lo que se nos debe. Julio, Eduardo, Jorge Enrique, me falta un punto para este decálogo que me parece una nota muy, muy interesante para que nuestro periodista económico Camilo Patiño la redacte. Primero, ayúdenme a pensar en el 10º punto y yo les hago un resumen para terminar ahí con noticias. Primero, impuestos. Segundo, servicios públicos. Tercero, seguridad. Cuarto, asociaciones público-privadas, pertinentes, por supuesto, y con cierre financiero. Quinto, incrementar gasto público con obras que generen de verdad empleo, obras y trabajos que generen empleo. Sexto, la manida idea, pero necesaria, de hacer la agencia de la promoción de la inversión y no que dependa solamente de que la gobernación o la alcaldía le pongan la plata a la API. Séptimo, pertinencia de la educación superior, que creemos profesionales acordes a lo que necesita la ciudad. Eso es clave, eso se ha hablado mucho también en todas estas conversaciones. Octavo, potenciar el teletrabajo. Noveno, el turismo. ¿Cuál es la 10ª? Julio, Eduardo. Pues mire, Juan Pablo, yo diría que hay yo dividiría esas en las de corto plazo y las de mediano plazo, porque, por ejemplo, estructurar APPs y ese otro tipo de cosas se toman más tiempo, ¿verdad? Revisar un tema de impuestos creo que puede ser de corto plazo, pero diría que hay otra de corto plazo y es revisar toda la deuda pública del municipio de Ibagué, revisar la deuda pública del IVAL, básicamente para empezar a buscar mejores condiciones crediticias. Hoy el Banco de la República anuncia que va a bajar a su nivel más bajo históricamente su tasa de intervención y eso necesariamente tiene que llevar a las entidades bancarias a que bajen sus tasas. Yo creo que puede haber un panorama prometedor
en el corto plazo para renegociar las condiciones de muchos de los créditos y empréstitos que tiene la ciudad de Ibagué. No solamente bajando eventualmente tasas, sino mejorando los plazos, porque obviamente en la medida en que los plazos sean cortos, la necesidad de contar con recursos para pagar la deuda, Sí. pues es complicada. Yo pienso que esa la podríamos dejar como en el ítem de gasto público. Yo pienso, Jorge Enrique, que deberíamos incluir un gran capítulo de emprendimiento en Ibagué. El emprendimiento es el futuro de los jóvenes que hoy padecen el 37% del desempleo juvenil. Que a las personas que están escuchando Ecos del Conveima y que tampoco la escuchan y que tienen la oportunidad de poder salir adelante, no estén solamente pensando en ser empleados, sino en poder ser empresarios, porque el sistema no da para que haya tanto empleado y mucho menos formal en una ciudad tan afectada económicamente como la ciudad. ¿Qué piensa usted, doctor Jorge? Si incluimos este punto como clave para desarrollar la ciudad. Juan Pablo, el año pasado tuve la oportunidad de asistir a unos temas de economía naranja y eso estaba lleno de emprendedores. Ibagué es una ciudad muy creativa, una ciudad muy innovadora, hay muchos talentos, la gente tiene muchas ideas, muchas vocaciones artísticas, pero lastimosamente no hay plata. Y si de emprendimiento se trata, tiene que venir acompañada de financiación, pero financiación real, no préstamos como lo está planteando casi todos quienes están hablando de crisis ahora, están hablando de endeudarse a bajo costo. Se trata de ayudas como lo que hace el Fondo Emprender del SENA, por ejemplo. A esas grandes ideas visionarias les patrocina y les da el arranque Capital Semilla para que crezcan, porque de solo hoy día nos vamos a quedar, Juan Pablo. Es emprendimiento, pero con acompañamiento financiero. Ese sería el complemento que yo le hago. Y acompañamiento financiero no en endeudamiento, sino en Capital Semilla. Capital Semilla, fondo, doctor Eduardo, ¿cómo podemos atraer fondos de capital de riesgo que crean en los jóvenes emprendedores de Ibagué? Hay mucho tolimense en Bogotá que tiene estos contactos. El mismo doctor Pacho Mejía es experto en estos temas. Usted que está hablando de nuevo perfilamiento de la deuda pública de Ibagué con el Banco Agrario, que por cierto no creo que no la han aceptado por temas de trámites. Él y muchas personas más como usted, capacitados para esto, podrían acercarnos con banca de inversión para que pueda haber desarrollo para mucha gente que, repito, escúchenos o no, tengan la oportunidad de en el futuro ser empresarios, ser personas independientes, ser personas como Jorge Enrique, como Eduardo, como yo y como miles de personas que son independientes y que vivimos de nuestro sustento a través del sudor de nuestra frente. Pues mire, así como usted también ha hecho en el pasado estos eventos o estas ferias, o ¿se acuerda cuando vino David Luna y que de ahí salió un plan? El Cluster TIC, ahí fue cuando fundamos el Cluster TIC. Claro, entonces me parece que es el escenario, claro, una vez se puedan hacer este tipo de situaciones, pero me parece que pensando en el mediano y en el largo plazo, creo que es la oportunidad de hacer un foro, un evento de esta naturaleza, con gente que tiene acceso o que tiene en la cabeza el modelo y que puede llegar acá y podemos entre todos construir algo muy interesante. Obviamente dejando atrás cualquier tipo de diferencia, ojalá la Cámara de Comercio también se sume y muchos otros actores, pero fundamentalmente la gobernación y la alcaldía, porque desde las políticas públicas es que se deriva también esto. Entonces me parece que es la coyuntura para decir, bueno, Ibagué emprende, ¿sobre qué? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se estructura? ¿Quién acompaña? ¿Qué hace el gobierno nacional? Porque si no, los emprendedores es eche Google a ver quién les ayuda, a dónde encuentran información, pero realmente el emprendedor local tiene muchas dificultades. Creo que es la hora de invitar a todos los emprendedores locales a que participen en esta feria, conversatorio, llámelo como quiera, para que desde allí salgan no solamente ideas, sino soluciones y vías concretas de llevar a cabo estas ideas. Doctor Eduardo Bejarano, gracias por estar con nosotros. Con el mayor gusto, esperemos las próximas noticias y sobre todo la reacción de alcalde y gobernador en torno a este nefasto 25.1% de desempleo. Doctor Jorge Enrique Palacios, gracias por estar con nosotros. Juan Pablo, un abrazo a Eduardo y pues esperamos acá seguir conectados mirando a ver cómo podemos aportar también para salir de esta crisis. Como le dije al inicio, Juan Pablo, este es un tema en el cual todos tenemos compromiso. No solamente tenemos que esperar las determinaciones de los gobernantes, sino esto, la sociedad civil
los gremios económicos, la academia, todas las fuerzas vivas de la ciudad tenemos que estar unidos porque al COVID lo vencemos juntos, Juan. Hasta aquí Econoticias 12:57.